Les pido gracias por venir acá sábado a la mañana, 29 de febrero. ¿Quieren llevarnos allá? Acerque muy bien. Todos. Está bien. Ramiro, mi reportero. ¿Ya? Muy bien, gracias, empezamos. Me voy a parar acá a este lado cerca de la pantalla para que vean mejor. Les agradezco estar acá el 29 de febrero. Quiero tomarme unos minutos para explicar lo que les aseguro va a ser el tema central del debate en los meses de marzo y abril, que es lo siguiente. Hemos recuperado democracia expulsando a un gobierno autoritario que violaba la Constitución, que desconoció el referéndum 21F, que hizo un fraude gigantesco y que salió del gobierno. Está clara que la estrategia de Luis Arce y el movimiento al socialismo es intentar volver al poder generando la crisis económica que ellos mismos incubaron con el manejo que hicieron a través de un desfalco económico de los últimos 14 años. La cabeza de este desfalco económico, el responsable directo, Luis Arce Catacora, que ahora, después de, como pirómano, haber destruido la economía y dejado un incendio, va a venir a disfrazarse de bombero. Qué bien que sea el candidato, qué bien que ahora tengamos debates para que podamos exponer la realidad del desfalco económico masista que pone en riesgo la misma estabilidad económica y la paz social. El siguiente cuadro. Miren, el MAS recibió ingentes recursos producto de precios altos de materias primas por la insaciable voracidad china y del Asia por materias primas sudamericanas y de África. Subieron los precios del hierro brasileño, de la soya argentina, del azúcar en Brasil, del cobre en Perú y Chile, del petróleo de Venezuela, del carbón de Colombia, del gas de Bolivia, de los minerales de Bolivia. Podríamos hacer una larga exposición mostrando qué pasó con el precio del zinc, del estaño, del plomo, de la plata, cómo subieron, cómo se malgastó esos ingresos. Me voy a concentrar en el elemento central, la bonanza gasífera, de dónde viene, cuánto fue y cómo se la despilfarró y cómo se la robó el señor Luis Arce con el desfalco económico que llevó adelante. Si ustedes revisan, guardaba mucho estos datos, la prensa nacional, revisan la página web de Yacimientos, ven que los ingresos por hidrocarburos, por exportaciones de gas, han sido casi de 50.000 millones de dólares que le han entrado al movimiento al socialismo durante su gestión, y tenían bajísima deuda externa cuando empezaron. Así recibieron el país, con una infraestructura de gas desarrollada y casi sin deuda externa. Ellos se jactan de la mentada nacionalización. Les vamos a mostrar acá que no hay tal. ¿De dónde venía esta bonanza gasífera? Aquí está la lista de los hitos, de un contrato que se hizo con Brasil y de un gasoducto que se construyó en la década de los 90. Abrir el mercado más grande atrajo inversión gigantesca. Eso permitió también, cuando se reactivó la Argentina, empezar a exportar a la Argentina con el gasoducto y los contratos que venían de la década de los 60, que estaban paralizados y se reactivaron. Estos son gasoducto y contrato con Brasil, gasoducto y contratos con Argentina, que venían de mucho antes de que llegue al poder el movimiento al socialismo. En el medio, el gasoducto interno Yacuiba-Río Grande, 400 y pico millones de dólares, que se lo hizo en 8 meses, el 2001-2002, porque el gas de Tarija no llega a la planta de Río Grande en Santa Cruz por internet, llega a través de este gasoducto interno que se hizo. Todo esto permitió descubrir y certificar reservas desde la ley de hidrocarburos del 90 hasta el 2005. El único descubrimiento gasífero de cuantía del movimiento al socialismo en 14 años de ineptitud es el de Akio Incahuasi, que se empezó a explorar cuando yo era presidente y que por eso me han hecho juicio y me han tratado de dar 15 años de cárcel porque supuestamente hubo daño económico. Y Evo Morales fue 3 veces a inaugurar las obras y la explotación y el inicio de exportación en ese bloque de Akio Incahuasi. 2 elementos adicionales. La ley 3058 es de mayo de 2005, la promulga Armando Bacadíes en contra
de la enconada oposición de Gustavo Torrico, Evo Morales, Santos Ramírez, que lo tildan de traidor a la patria y evitan que jure a la presidencia. Además de la coyuntura de precios altos, el petróleo, que estaba en 20, 25 dólares, sube hasta 140 dólares el año 2014. El contrato que hace Herbert Müller señala que cada trimestre se ajustan los precios del gas, tanto para Brasil como para Argentina, a fin de que reflejen los incrementos o los descensos de la fórmula del petróleo. Gasoductos, contratos con vecinos, gasoductos internos, reservas, la ley del IDH, todo esto fue hecho en contra de Evo Morales y los dirigentes del movimiento al socialismo, y de ahí vienen los 50.000 millones de dólares de ingresos de hidrocarburos. El elemento adicional, el 2006 el país casi no tenía deuda externa, porque se había trabajado para eliminar toda la deuda con la banca privada internacional, quedó en cero. Toda la deuda bilateral con Alemania, con España, con Estados Unidos, fue eliminada en transacciones bilaterales o en el Club de París 1 al 7. Toda la deuda multilateral, Bolivia fue el primer país en condonar y eliminar toda la deuda multilateral entre el año 2000 al 2005, con 3 rondas de lo que se llamaba la iniciativa HIPIC de los países de menor desarrollo, que nos condonaron toda la deuda del Fondo Monetario, Banco Mundial, BID. Así recibió el MAS las cosas. Le llegó 50.000 millones de dólares de renta gasífera, producto de lo que otros habíamos hecho, y le dejamos un país sin deuda externa. Ahora vayamos a ver en qué gastaron buena parte de esta plata. Este es el cuadro central que vamos a desarrollar para adelante. Este es el despilfarro, el entreguismo y la corrupción masista. Estas son grandes categorías, no estoy incluyendo temas menores del detalle, compras de computadoras con sobreprecio de un Ministerio de Educación. Son las grandes categorías. Primera, costos recuperables merced a la ley del 2007 para las empresas petroleras. No se nacionalizó absolutamente nada. Han seguido trabajando y operando todas y cada una de las empresas que vinieron en los 90s, que vinieron en los años 2000, Repsol, BG, BP, Total, todas las empresas han seguido acá. Y con esta ley, Evo Morales les reembolsó todo lo que gastaban en sueldos, viajes, viáticos, cirugías, seguro médico, seminarios, alquiler de hoteles, absolutamente todo lo que gastaron en supuestas inversiones y gastos de operación, no para explorar, les devolvió para que exploten los campos que ya estaban presentes, que ya estaban descubiertos, que ya estaban funcionando, y les ha devuelto en los años, y les pido que revisen la cifra, 10.515 millones de dólares, aparte de los 8.000 millones de utilidad que se llevaron, que no están incluidos. La utilidad fue de 8.000 millones, y los costos recuperables, como ninguna empresa nacional, como ningún hotel, como ninguna industria, todos los costos que pagaban las petroleras se los devolvimos por la ley de costos recuperables, tema que hemos denunciado una y otra vez sistemáticamente, 10.500 millones de dólares. Elefantes azules, les voy a mostrar la lista. El Banco Central fue la caja chica de Luis Arce, entregó casi 6.500 millones de dólares que falta por pagar para hacer industrias de miel, de papel, de quipus, de camélidos y todo lo que se les ocurría durante estos años. Pregunto, ¿a alguna empresa boliviana les han dado créditos concesionales del Banco Central para que desarrollen alguna industria? No, todo esto era para los amigotes del MAS. Estos son los elefantes grandes azules. Hay otros más pequeños, hechos con plata del TGN, ahí va a estar la lista de un periódico, 320 millones de dólares. La recompra discrecional sin auditoría, cuando nacionalizaban, entre comillas, no expropiaban, pagaban. Un comprador, un vendedor, pagaban y pagaron casi 1.000 millones de dólares. Lo hizo Héctor Arce, lo hizo la Procuraduría. El actual gobierno de transición está mostrando los costos de los bufetes. Les pido que muestren el costo de todo lo que pagaron, incluyendo casos tan sonados como Kiborax, que ha recibido mucha cobertura. Dos categorías más, sobreprecios por adjudicación directa. Estoy estimando 15%. El MAS, todo hacía sin licitación, todo con corrupción, todo a dedo, adjudicación directa. Yo creo que es conservador decir que el 15% de lo que hacían en inversión pública se fue a la corrupción.
De más de 50.000 millones de dólares, todo eso póngale 15%, ahí está el monto, casi 8.000 millones de dólares. Gasto corriente, el MAS empezó, el gobierno con 2.600 millones de dólares de gasto, ha terminado con más de 13.000, casi 5 veces más gasto corriente, viajes, viáticos, gasolina, farándula, fiesta, delegaciones que venían y visitaban, casi por 5 multiplicó. Supongamos que una cuarta parte de ese gasto corriente, que es conservador, no era necesaria, y miren lo que hubiera sido el ahorro. Vayan mirando todo eso. ¿Qué le dieron a las petroleras? ¿Qué pagaron a las que supuestamente nacionalizaron? Los elefantes azules grandes y pequeños que hicieron con el Banco Central o con el TGN. Toda la corrupción en la adjudicación directa sin licitación. Todo el gasto y el despilfarro de vivir como faraones y robar como ladrones. Casi suma 47.600, que es prácticamente la renta petrolera. La renta petrolera y gasífera, por la que no hicieron nada, que les llovió, por lo que otros hicimos y precios altos, se la farrearon de esta manera. Este es el cuadro central. Resumen, no voy a gastar mucho tiempo en explicar el resto, los pongo de respaldo, si podemos seguir. Sergio Luis. Aquí está la tabla de los costos recuperables. El número que vale es el de allá, al final, año por año, para las petroleras. No hay tal nacionalización. 10.515 millones de dólares, los cuadros que están saliendo de la página de yacimientos que el gobierno del MAS trataba de esconder, los pueden verificar, revisar ustedes mismos. Y el siguiente, los elefantes azules. Aquí está la lista, la letra es pequeña, le vamos a repartir el PDF. Aquí están todas las empresas que recibían créditos, o del Banco Central o de la ventanilla que se llama FINPRO, Financiamiento Productivo, DISQUE. Aquí está la empresa BOA, empresas mineras, Azúcar de San Buenaventura, Cemento, Editoriales, Ende, Lácteos, peces, miel, quipus, textiles, camélidos, yacimientos, teleférico, litio. Y aquí está todo lo que le desembolsan. El total que les han desembolsado es más de 7.200 millones de dólares. Lo que han amortizado en la décima parte, 750 millones. Falta por pagar la cifra que ven ahí abajo, de casi 6.500 millones de dólares. Es necesario que el gobierno de transición, caso por caso, nos muestre si están pagando el crédito, si está al día, si se va a recuperar, si la empresa funciona, si va a quebrar, qué han hecho con esta friolera de dinero. Y ustedes saben que cuando el Banco Central daba plata, ¿qué hacían los de la miel, los de los vidrios, los de los textiles? Todo igualito que el presidente. Adjudicación directa, puro corrupción, sin licitación. Esta es la lista que hemos sacado de la información que hay disponible. No está actualizada, no sé si han amortizado todo, de repente menos, de repente ha habido más, pero por lo menos con información pública disponible, esto sí podemos mostrar de los elefantes azules, de la caja chica de Luis Arce Catacora, que era nuestro Banco Central de Bolivia, que hoy tiene reservas esmirriadas. El siguiente. Esto es sacado de periódicos, pequeños elefantes azules, 320 millones de dólares, no era del Banco Central, esto era del Tesoro. Aeropuertos, el aeropuerto Evo Morales de Ixiamas, el estadio Hugo Chávez de Chimoré, que yo sepa nadie ha jugado fútbol, centro bovino, aeropuertos, en fin, obras pequeñas, y esta no es ni por asomo completa. Les aseguro que hay mucho más que esto, por lo menos esto es lo que está publicado. Sería bueno tener el inventario de todo lo que han gastado en pequeños elefantes azules. El siguiente cuadro, para explicar las otras tres categorías, las recompras discrecionales, se hacían sin auditoría, sin justiprecio. Venía una supuesta nacionalización y era el mismo esquema que han usado para adjudicar satélites, barcazas y tractores. Un comprador, el Estado; un vendedor, los que se iban. No sabíamos cómo negociaban, no sabíamos si había auditoría. Ojalá que la Procuraduría no nos diga solamente cuánto han gastado en bufetes, cuánto han gastado caso por caso y qué justificación se tiene para hacer estas supuestas recompras. El caso más bullado fue el de Quimorax, de una supuesta inversión, que hubo un pleito y que terminamos pagando 10 veces más de lo que inicialmente pidieron, como se ventiló públicamente. Que nos informen de todos los casos. La otra categoría, nuevamente, si tenemos un estimado de 15% de sobreprecio en inversión pública, debe ser mucho más. La carretera por el TICMIS de la OAS era el doble, según se denunció, era 50%, no 15%. Las cabinas del teleférico se ha denunciado,
que costaban $35.000 en La Paz y costaban $10.000 en otros países, más del triple. Creo que es extremadamente conservador y prudente y cauteloso decir que hay un 15% en adjudicación directa. En este gobierno, la ley SAFCO la tiraron por la ventana. Todo era a dedo, con corrupción, sin licitación. De esa inversión pública de $50.000 millones en los años del MAS, pongamos ese conservador 15% y ahí tienen los casi $8.000 millones mínimo que se han ido en corrupción. Aquí pongo varios ejemplos de los que han sido conocidos. Si pondría todo lo que se han publicado los 14 años, requeriría 3 páginas de slides. Las cabinas del teleférico, CAMSE, las obras de CAMSE, la OAS en el TICNIC, lo de Lavallato, las barcazas que trajeron, los tractores de Salvatierra, el caso Cutler donde mataron a una persona, el satélite que ni se ve ni se siente, los aviones, los jets, los helicópteros, los palacios, los Toyotas, por todo lado. Aquí está la lista de todo y ustedes saben muy bien dónde se fue. Finalmente, el despilfarro del gasto corriente, se los he señalado. Miren esta cifra. El gasto corriente, antes que llegue el MAS, era $2.600 millones al año. Con el MAS ha llegado a 13.000 en el último año, casi 5 veces más. Promedio de los 14 años, 8.700. Casi 3 veces y media lo que se gastaba antes. Viajes, viáticos, la Dolce Vita de todos los masistas. Un estimado conservador es que si se ahorraba la cuarta parte de eso, no había ese mal gasto y es otra fuente del desfalco. ¿Quiénes son los responsables? Perdón, faltó una. No. Volvé. A ver. ¿Le falta yo? Perdón. Este es. Perdón. Muy bien. Los responsables, bien. Muy bien, esta, a ver, si pueden retroceder a la tercera, por favor. Y ahí volvemos a esto. Aquí. Recuerden esto. Este es el desfalco. Este es el desfalco de los costos recuperables, de los elefantes azules grandes, pequeños, de las recompras, de la corrupción, de la adjudicación directa, de la Dolce Vita del gasto corriente. Ahora vamos a lo que nos han dejado. Este es el resultado del desfalco para Bolivia en un cuadro. El déficit fiscal más alto de América Latina, exceptuando la debacle de Venezuela, que ya no se puede ni medir. Más de 8% del PIB, $3.200 millones, que gastamos por encima de lo que ingresamos. Import déficit comercial, $2.000 millones más, que se importan por encima de lo que exportamos. Y esto ya va varios años que se viene haciendo. ¿Cómo se ha sostenido? El señor Luis Arce, durante años pretendiendo que todo estaba bien, se ha sostenido quemando reservas del Banco Central a un nivel muy bajo y muy peligroso, endeudando al país, extorsionando con la renta y no pagando a proveedores. La caída de reservas de 15.100 que llegamos a tener, recuérdense ustedes cómo el MAS y Luis Arce se ufanaban del 2007 al 2014 de que las reservas subían y que parecía un ascensor sin límite. Ya nos dejaron de hablar de esto en 2015, porque caían, porque bajaron los precios, bajó la producción del gas, terminó la bonanza y no seguían viviendo en la burbuja, en el auge falso, como quemando las reservas, bajaron $8.600 millones las reservas en dólares del Banco Central y multiplicaron la deuda externa por 5 en relación a lo que empezaron. Así financiaron este desastre que nos dejaron. Una anotación adicional muy preocupante. El contrato de gas con Brasil terminó en 2019. Recuperamos democracia, pero terminó el contrato que nos ha dado de comer durante todo este siglo XXI hasta el 2020. Terminó el contrato. Lo más grave es que para la venta externa, y les pedimos a Yacimientos que muestren la realidad de esto al país, la venta externa para vender después de abastecer el mercado interno, que requiere 14 millones de metros cúbicos día, quedan 40 para vender. De esos 40, 30 se van a Brasil. Lo más grave es que Brasil va a pagar por 20 y los otros 10 millones de metros cúbicos día, un poquito más de 10, ahí está la cifra, vamos a bombear y enviar a Brasil ese gas por el que ya pagaron, que no pudimos cumplir en los últimos años del MAS. No sé si me dejo entender. El MAS en el año 2017, 18, 19 no podía cumplir
con los volúmenes comprometidos con Brasil. Brasil pagó por gas que todavía no recibió en los años anteriores. Ahora tenemos que enviar gas por el que Brasil ya pagó y el MAS ya se gastó la plata. Lo que quiere decir que de los esmirreados 40 millones de metros cúbicos día que vamos a exportar, y antes exportábamos 55, 57, de esos 40, a Brasil se van 30, 10 no nos pagan ni un centavo y solo nos pagan por 20. Quedan de los 30 de Brasil, 30 en Brasil, de los 40 sobran 10, que es para Argentina, y cuando Argentina llega a mayo, llega el invierno, llega junio, piden más, piden 16, 17 y no vamos a poder cumplir. Y por si este tema de producción y volumen no fuera suficiente, si revisan las cifras del efecto del coronavirus, van a ver que en los últimos 10 días el precio del petróleo ha bajado 30%, lo cual quiere decir que en abril y en julio se va a empezar a reflejar en el precio más bajo de lo que vayamos a exportar a Argentina y Brasil. Todo este cuadro es insostenible, este nivel de gasto, este nivel de déficit comercial, este nivel de caída de reservas, este panorama gasífero que se avecina, hace que esto sea una bomba de tiempo insostenible, y ahí el que viene a disfrazarse de bombero es el que dejó la bomba y que cada día con sus declaraciones enciende la mecha. Ahí pequeñito el señor Luis Arce Catacora. Aquí más grande en el siguiente, ahí está el responsable, o si quieren ustedes el irresponsable, el que fue el presidente. Pero los que manejaban todo eran este triunvirato, se sabe muy bien, que eran el señor Arce Catacora, García Linera y Héctor Arce, que manejaban la procuraduría, las recompras, el presupuesto, los créditos del Banco Central, las industrias. Don Evo Morales viajaba en jet, en helicóptero, jugaba fútbol y la pasaba bien. Estos eran los que manejaban todo. Aquí no había CONAMAC, aquí no había movimientos indígenas, había una rosca criminal corrupta, blancoide, como ha dicho muchas veces Choquehuanca, que eran los que manejaban absolutamente todo. Y el candidato es el señor Luis Arce Catacora. Dos cuadros más antes del final. ¿Cuáles son los problemas económicos y políticos que se van a venir? Luis Arce escondió la caída económica de los últimos años cuando teníamos un déficit porque gastábamos mucho más de los ingresos que teníamos. Importábamos y comprábamos de afuera mucho más de lo que producíamos y exportábamos. Quemó reservas, nos endeudó, usó el servicio del SIC para extorsionar y generó una deuda interna muy grande. Esa fue la realidad. El MAS disfrazó todo este descalabro en busca de un cuarto mandato, violando la Constitución y desconociendo el 21R, sabiendo que estaban dejando esta bomba de tiempo económica. En la campaña, tristemente, del 2019, esto no se discutió. Obviamente al MAS no le interesaba y nadie lo discutió. Quizá la prioridad era recuperar democracia y se logró esto. Ahora ya vamos, 4 meses del gobierno de transición. Yo francamente esperaba que nos den información como esta, detallada, de la realidad económica, y que nos muestren el desorden que ha dejado económico en la Casa Boliviana el movimiento al socialismo. No lo han hecho, les pido que lo hagan, que muestren la verdad al país, para que se pueda hacer una campaña donde la gente vote con información de la realidad económica, del descalabro que nos han dejado en ese aspecto los del MAS y de las propuestas que se deben hacer. Mire, en marzo, abril, ustedes, todas las cámaras de acá, recuerden lo que les estoy diciendo. Siempre saben ustedes que llegan demandas sectoriales, presupuestarias, regionales, de todos los sectores. Antes el MAS manejaba esto con dinero, con control social y con mayoría congresal. Ahora en marzo y abril, el gobierno de transición no tiene dinero, no tiene mayoría congresal y no tiene control social, y van a haber mucha agitación, marchas y protestas que van a estar inducidas, empujadas y fomentadas por don Luis Arce. ¿Para qué? Para decir, mire, escuchen el discurso que él está diciendo, todo estaba bien y se arregló en 3 meses. Mentira. Ustedes, don Luis Arce dejó todo esto mal. Usted se farreó, despilfarró y robó como ministro de Hacienda y cabeza económica la bonanza gasífera que ustedes heredaron de lo que hicimos otro, los precios altos que les tocaron por fortuna y coyuntura internacional. Ellos van a usar esto para agitar el clima, y el centro del debate debe estar puesto en quién es el responsable de este descalabro que nos han dejado y quién tiene propuestas para solucionar este descalabro que se viene.
Las últimas dos, perdón. ¿Qué deben hacer los ministerios, Banco Central, Procuraduría? Que nos den toda la información de lo que he señalado. Un diagnóstico real, completo, cabal de todo lo que hemos mostrado. De los costos recuperables, de los pagos que se han hecho por las recompras, de la situación de los créditos del Banco Central, que es nuestra plata, que se ha dado a elefantes azules, que nos digan en qué se ha usado, cómo se ha usado, se puede pagar, cuál es la perspectiva de todos los elefantes, qué se ha hecho con las licitaciones directas, hacer las auditorías, identificar los responsables de todo esto que estoy señalando con cifras gruesas para que Bolivia sepa la verdad. Y mientras tanto, en la transición, prohibir la práctica del MAS, nunca más adjudicar sin licitar a dedo, que es el caldo de cultivo de la corrupción, y publicar todos los pagos que vayan a hacer. En cuanto a nosotros, termino con esto, después respondemos preguntas. Ustedes saben bien que hemos empezado en enero con una propuesta económica de corazón verde digital para hacer de Bolivia, para tener recuperación económica, tener bienestar social, reparar la democracia y el daño que se ha hecho a la parte institucional junto con la proyección internacional sólida de Bolivia. Eso lo vamos a hacer, vamos a exigir auditoría e identificar a los responsables de todos los procesos, con todo respeto a lo que está haciendo el Tata Quispe en el Fondo Indígena. Esa es la puntita del iceberg del señor Luis Arce y de todo lo que ha hecho. Y resulta que parece que todo lo que ha hecho el señor Arce es en el Fondo Indígena aprobar unos cuantos millones. Sé que es doloroso, sé que fue manipulación, pero es mucho más grande lo que ha hecho este señor en autorizar costos recuperables, en saquear el Banco Central para financiar elefantes azules, en adjudicar todo sin licitación, en incrementar el gasto corriente por 5, en adjudicar todo a dedo lleno de corrupción. Por eso debe responder, porque se han farreado la bonanza gasífera. El gas se lo farreó el MAS, y el que hizo todo esto fue don Luis Arce, y se debe identificar a los responsables. Sabemos bien que el desafío es que hemos recuperado democracia cuando el MAS intentó robarse la democracia, violando la Constitución, desconociendo el 21F y con un fraude gigantesco. Intentó robarse la democracia, no pudieron, pero hicieron un desfalco económico y llegan consecuencias. Este es el diagnóstico, pido que se den todas las cifras. Nosotros vamos a explicar en detalle la propuesta económica, incluyendo la forma de garantizar la estabilidad para que nadie vea afectados sus ahorros en la banca, su jubilación, sus sueldos, su poder adquisitivo, con la verdad, diciendo lo correcto y no lo popular, que va a ser la base de esta campaña en marzo y abril, la situación económica y el desfalco que nos ha dejado el MAS, que requiere un gobierno con capacidad, con credibilidad, con experiencia, que es el proyecto que vamos a ofrecer. Muchas gracias. Cualquier pregunta que tengan, les vamos a repartir todo esto en PDF. Gracias. Sí. Ingeniero, buenos días. Quisiera pedirle si podía, por favor, hacer un resumen de, en montos económicos, cuánto fue ese dinero del que usted llama el despilfarro versus lo que ha sido la inversión pública, por favor. Muy bien. Lo que estamos poniendo acá, la comparación que estamos haciendo es la renta gasífera de casi 50.000 millones de dólares, producto de gasoducto y contrato con Brasil que hicimos nosotros y el MAS se opuso. De gasoducto y contrato con Argentina que hicimos y el MAS se opuso, de la ley del IDH que promulgó Armando Bacadíes y que el MAS se opuso, y un contrato que señalaba que los precios subían cuando se incrementaba el petróleo. Toda esa conjunción de elementos trae un ingreso de 50.000 millones de dólares durante el gobierno del MAS. ¿Dónde se va? En darles costos recuperables a las extranjeras, 10.000 millones de dólares, no se nacionalizó ni un tornillo, se les pagó y devolvió todo. Además de los créditos de casi 6.500 millones de dólares del Banco Central a empresas que son elefantes azules y no sabemos en qué está la plata, o qué se hizo, o cómo se la manejó. Además de toda la corrupción en la inversión pública. La inversión pública en los 14 años fue de cerca de 50.000 millones de dólares, pero si ustedes revisan, más del 80% de las adjudicaciones de inversión pública y gastos de capital estaban con sobreprecio. Les cito los ejemplos acá: barcazas, cabinas de teleféricos, satélite, tractores, helicópteros, jets, todo se adjudicaba a dedo, sin licitación, con corrupción.
se denunciaba que todas las carreteras con Brasil eran al doble de precio, las de Campsec con China también. Conservadoramente estoy poniendo cuánto sería un estimado de la malversación de esos gastos de capital e inversión de un 15%. Por eso estamos pidiendo la auditoría y los justiprecios de todo lo que se hizo. Porque esta coyuntura económica nos llegó por una bonanza gasífera que otros generamos y que al MAS le tocó y se la despilfarró y malversó, y estamos consignando todos los elementos que significaron este despilfarro, este desfalco, y que si ustedes ven, más o menos los 50.000 millones de dólares que nos entran de renta gasífera, el MAS se los roba, los malversa, y don Luis Arce fue, ojo, cabeza del sector económico, todo pasaba por allí. Él dice, Cattler, yo no sabía, recuerdo que lo dijo. Para hacer Cattler tuvo que haber 2 decretos que el señor Arce autorizó para adjudicar de forma directa y crear un fondo de fideicomiso en el Banco Unión, que mataron a una persona y se robaron la plata. Así como eso, todas las adjudicaciones directas, sin excepción, son responsabilidad directa del Ministerio de Hacienda. Y él es el candidato. Y escuchen lo que está diciendo, por favor. ¿Por qué ha entrado de candidato? Porque el MAS sabe que dejó la bomba, sabe que vienen problemas muy graves, y ¿qué quiere? Pretender de que todo estaba bien hasta que se fueron del país, del gobierno, y que ahora ellos van a volver a solucionar la bomba. Es como el pirómano venga a ofrecernos que él va a ser el bombero que apague el incendio que dejaron. No van a poder, nosotros lo vamos a hacer. Ingeniero, ¿Sí? muy buenos días. Bueno, después de la denuncia que usted está presentando, ¿conminaría al señor Luis Arce a enfrentarse en un debate para poder responder? Pero claro que sí, que no se me corra. El otro día estaba yo entrando a Cadena A, él estaba en el estudio a las 10, yo estaba entrando 10:30, pensé que me iba a cruzar con él. Lo cortés nunca quita lo diferente, yo doy la mano a todo el mundo. Entré al estudio y se desapareció, hasta ahora no sé cómo, se desvaneció. Que no se corra, que venga, que sabe que va a tener que debatir. No, yo sé que él quiere echar la culpa al gobierno de transición por lo que está pasando. Al gobierno de transición le pido que den la realidad económica. Dicen que van a ordenar la casa, yo les pido una sola cosa: muestren el desorden económico de la casa para que el país sepa lo que nos ha dejado el MAS, porque si no, el que calla otorga. Y al señor Luis Arce, que no se corra, que explique las cifras, que me diga sí o no, estos fueron los costos recuperables, que dé los datos, él los tiene, de toda la plata que sacó él del Banco Central para hacer miel, papel, camel y los quipus. Él es el directo responsable, él es cabeza del sector económico. Qué maravilla que él sea el candidato. Yo entiendo la estrategia del MAS, quieren pretender que él va a ser el bombero. No, él es el pirómano, él dejó esta bomba, él es el responsable, que venga a debatir, explicar, dígame cuándo, y con gusto estamos ahí. Muy bien. Sí. Consulta, por favor. Teniendo en cuenta de que ya empezó Janine, el señor Camacho con sus campañas políticas y la presentación de candidatos, ¿para cuándo se tiene previsto que ustedes no? Nosotros vamos a seguir, yo he venido haciendo esto, yo he estado ya en varias regiones, yo creo que lo están haciendo muy bien, pero y aquí también ya vamos a seguir haciendo, ya hemos estado en varias regiones. Yo les pido lo siguiente, créanme que el debate en marzo y abril va a ser esto. Hemos recuperado democracia y libertad por ahora. Si estalla la crisis económica, que si no se tiene un gobierno capaz, creíble, con firmeza, viene, ¿sabe cuál va a ser el discurso del MAS? Exactamente el mismo de Cristina en Argentina. Nos toca volver. El mismo de Ortega en Nicaragua. Tenemos que volver a arreglar. Yo no voy a dejar que estos señores que dejaron la economía al borde del descalabro por este desfalco, pretendan venir a ser los que solucionen el problema que ellos incubaron, que ellos fermentaron. Yo voy a hacer este debate, yo voy a hacer esta discusión, los voy a invitar el 6 de marzo en La Paz, el 7 de marzo en Santa Cruz, el 9 en Cochabamba. Voy a viajar a todos los lugares, no solo a mostrar esto, sino sobre la base de la propuesta que hemos presentado de Corazón Verde Digital, cómo garantizamos la estabilidad económica y salvamos la economía de la bomba que el MAS le ha dejado. Voy a mostrar los mensajes, van a salir en redes, voy a hacer la presentación, voy a mostrar cuánto cuesta, pero estoy recabando más cifras para cuantificar cómo se salva la economía. Y les aseguro que ante lo que se viene, la gente va a votar en base a esto. Yo entiendo lo que ha sido la fuerza de la movilización ciudadana, pero una vez que hemos recuperado democracia, no podemos perderla cuando está bajo el riesgo de que los que han dejado este descalabro económico quieran que reviente para después volver. Eso pasó en Argentina, y con todo respeto, yo no voy a dejar que mi país pase lo de Argentina,
que la señora Kirchner hizo esto mismo, corrupción, desfalco, malversación, allá se callaron, pretendieron que todo estaba bien, no identificaron el problema, no dieron la solución, no identificaron a los responsables y ahora la señora está de vuelta. Eso es lo que quiere Evo Morales, por eso lo han puesto a Luis Arce de candidato, entendamos. Para que cuando ustedes vean las marchas del magisterio, los pedidos de la policía, los jubilados, los beneméritos, y no hay los recursos para atender, van a decir que es culpa del gobierno de transición y que tienen que volver ellos a salvar. Cuando la gente se ponga nerviosa, como está, por lo que vaya a pasar, ¿qué va a pasar con mi salario? ¿Qué va a pasar con mi jubilación? ¿Qué va a pasar con mis ahorros? El MAS va a venir a disfrazarse como Cristina Salvador. No, ellos son la parte medular del problema. Y al gobierno de transición les pido que den toda esta información, ustedes la tienen. No tienen que pasarse días y noches como tenemos que hacer nosotros buscando por aquí, por allá, por un periódico, por Google y por una página web. Informen todo esto para que el país sepa la información, escuche las propuestas de quién puede garantizar que salva la estabilidad económica. Somos nosotros, vamos a debatir, vamos a discutir y en marzo, abril, créanme que la gente va a estar mucho más preocupada de esto que quién está inaugurando qué casa de campaña en otro lugar. Mi casa de campaña va a ser mostrar cómo se salva la casa boliviana y la estabilidad económica que requerimos para que ésta esté firme y sólida. Muy bien, gracias.